Bueno, ahora está hablando en galés. He empezado en galés porque quiero ilustrar el hecho de que hay tantos temas como ya hemos escuchado esta mañana que podemos resaltar a la hora de abordar el tema del seminario de hoy. El futuro de las metrópolis en las que seamos capaces de ser humanos y seguir siendo humanos, ser sostenibles y continuar siendo sostenibles. Y además podría también dedicar todo mi tiempo en mi elocución a hablar sobre la naturaleza del idioma, del lenguaje. Es importante para nosotros en lo que respecta a nuestra identidad humana y también en el País Vasco y en Gales trabajamos juntos para mantener esos idiomas que son tan importantes para nosotros en nuestras específicas partes del mundo como parte de nuestra identidad, como parte de nuestro reto de mantenernos humanos y seguir siendo humanos. Podría hablar de los retos de la crisis de la biodiversidad, de los retos del cambio climático y también podría hablar de la forma en la que las regiones, los gobiernos regionales tienen un papel, una función para desempeñar en el escenario mundial, en el escenario global. Esta es la tercera vez este mes que he tenido la fortuna de hablar sobre a una audiencia internacional. Estuve en Bruselas el 1 de marzo, el día de San David, que es el patrón de Gales, es el día de Gales. Estuve en París también el fin de semana pasado y estoy aquí en Bilbao hoy. Y parte de esto es un esfuerzo consciente y decidido del gobierno galés en lo que han sido unos tiempos muy difíciles para seguir demostrando que para Gales estar en la Unión Europea no significa no significa no ser europeos. Gales es una nación, un país europeo. Nuestra mirada al mundo es desde Europa. También damos la bienvenida a todos los que recibimos de parte de Europa y de otros países en Gales. Entonces, los tres temas que podía haber cubierto en mi ponencia con ustedes, he decidido explorar uno de los retos que son fundamentales a los que se enfrenta Gales, también el País Vasco y también muchos otros países europeos. Y esto es el papel de los patrones de cambio demográfico en lo que respecta a permitirnos crear un futuro para la metrópolis en la que las personas y la gente pueda ser tanto humana como sostenible. Supongo que mi primera cuestión, si yo estuviese en la universidad, en mi trabajo como profesor, preguntaría una pregunta al comenzar el seminario y hoy la pregunta creo que sería, la demografía está decidida ya, existen unos patrones que vemos en Gales y en nuestros socios europeos. Hay patrones que definen el futuro de maneras en las que no podamos escapar. Está predefinido. ¿Existen elecciones demográficas para nosotros o son tan estrechas, restrictivas, y que el futuro ya se ha decidido? Y nuestro pasado ha definido este futuro. Perdón. El factor demográfico en Gales se ha paralizado. Tenemos una población envejecida. El porcentaje de nuestra población por encima de los 65 años, 75 años y 85 y 95 van cada vez más acelerándose y son cada vez más altos. A la vez se reduce la población joven y dentro de 10 años habrá miles
de jóvenes menos en nuestras escuelas de lo que tenemos ahora. Durante la última década, la población de Gales ha ido creciendo moderadamente. Ese crecimiento está distribuido de una manera muy desigual a lo largo de nuestro país y los centros urbanos van creciendo cada vez más, mientras que la parte rural de Gales, la parte donde nuestra lengua galesa es más fuerte y donde se habla en la día a día, esas partes de Gales están viendo cómo su población se reduce. Todos estos patrones creo que nos coloca en el mismo escenario que el resto de Europa. La población italiana cayó en 1 millón de personas durante el último mes solo, y es el 10º año seguido en el que la población italiana sigue descendiendo. Estos son unas caídas demográficas de población muy dramáticas y no estoy aquí hoy para decir que esto no sea serio, porque deben ser objeto de medidas de política pública, pero lo que me gustaría hacer más bien es aceptar el reto que expresé en un principio, que es intentar no solo ser lúcido, sino también optimista. Y me gustaría empezar diciendo que yo creo que tenemos la obligación, todos los líderes políticos, de cara a los cambios que tenemos en nuestra sociedad, no simplemente quedarnos con la política del desmayo, es decir, un determinismo, aceptar un determinismo que nos lleve a enterrar nuestras cabezas en la arena o mirar hacia otro lado, o simplemente elegir soluciones simplísticas de populismo autoritario y que no buscan soluciones, sino que buscan a quién culpar. Tenemos la responsabilidad de los líderes políticos es ofrecer a la población esperanza de que los retos a los que nos enfrentamos tanto en demografía como en el cambio climático hay soluciones que están a nuestro alcance, que a lo mejor no eliminan esos problemas del todo, pero que sí pueden realmente cambiar y hacer una diferencia. La política pública debe abordarse desde esta lucidez, porque si no, la población pierde la confianza en la capacidad de los políticos para realmente hacer un cambio y marcar una diferencia. Y entonces dejan de contribuir, que solamente ellos pueden realizar esta contribución y en la que los demás, con los demás contamos. Los elementos para una receta más exitosa que nosotros podamos ofrecer voy a ofrecer voy a definir 4 elementos dentro de esta receta. Los 2 primeros se apoyan mucho en la primera parte del tema que tenemos hoy en el seminario, es el tema humano, lo humano, porque en una era la de reto demográfico, nuestra primera responsabilidad debe ser utilizar al máximo el capital humano y los recursos humanos con los que contamos. Como he dicho antes, tenemos una población envejecida y tenemos una población joven que va decayendo. ¿Cómo respondemos a ambas cosas? En lo que respecta a los mayores, lo que sí es importante es la reorientación para reorientar cómo consideramos a la gente mayor en nuestra sociedad. En particular, esto lo que significa es alejarnos de considerar a los mayores como un problema que hay que solucionar, que la política pública debe solucionar, sino reconocerlos como un bien, como un valor en la empresa de buscar soluciones. Un análisis de fortalezas revela que la gente mayor en nuestra población ofrecen un
una gran variedad y riqueza de habilidades, destrezas y potencial económico. En Gales, nuestro objetivo es capturar ese potencial a través de nuestra estrategia de envejecimiento activo. Estas estrategias intentan colocar a los mayores no solamente como un objeto benigno de la preocupación de los demás, sino por lo que son personas que articulan y animan y activan tantos aspectos en nuestra sociedad que deben tener las oportunidades necesarias y los contactos políticos necesarios para ser capaces de seguir siendo actores económicos mucho más de lo que lo son ahora. Esto no es una sugerencia simplemente por ejemplo, como vemos en Francia, retrasar la edad de jubilación, o instrumentos solamente para esto, sino que esto lo que tiene es que reconocer que la contribución económica de las personas más adelante en la vida, cuando son más mayores, puede capturarse en diferentes maneras. Y para dar, por ejemplo, algún ejemplo sobre esto, en primer lugar, sabemos que la gente mayor que ya está jubilada puede volver a trabajar siempre que las bases en las que vuelven sean más flexibles de cuando se fueron y se adapten. Ya no van a volver a trabajar 35 horas o 40 horas a la semana, pero puede ser que sí acepten trabajar 10 o que sí puedan trabajar 10 horas a la semana. En Gales, por ejemplo, hemos conseguido persuadir a médicos que ya se habían jubilado del trabajo a tiempo completo, pero que todavía quieren hacer una contribución, que todavía tienen las destrezas, el conocimiento y la experiencia para seguir trabajando y aportar. Y están preparados y dispuestos a volver al trabajo de una manera más flexible para seguir realizando esa contribución durante más tiempo. También encontramos que cuando la gente mayor vuelve al trabajo, no quieren continuar con el mismo nivel de responsabilidad que han tenido en sus carreras cuando se jubilan. Por ejemplo, eh, en nuestros doctores, nuestros médicos de cabecera que trabajan localmente, para cuando llegas a la edad en la que dejas de trabajar y te jubilas, probablemente has llegado a la cumbre de tu carrera. Seguramente estás en una posición de dirección y de equipos y de jefatura. Entonces, lo que no esperamos es que vuelvan a un trabajo donde tengan una responsabilidad a ese nivel, sino que vuelvan de una forma y de una capacidad en la que se puedan concentrar en el trabajo más de primera línea en lugar de una posición ejecutiva. Y porque ya no tiene interés, no tiene sentido que sigan subiendo la escalera de los puestos y, sin embargo, que tengan menos responsabilidades y puedan volver a contribuir. Y luego, en tercer lugar, también tenemos que aprender lecciones positivas que se desprenden de las experiencias pues muy difíciles como la pandemia del COVID, por ejemplo. Nuestro gobierno, 3/4 de los empleados del gobierno trabajan actualmente algunos días a la semana desde casa y lejos. Trabajan lejos de donde viven. Entonces, si tenemos que convencer a la gente para que sigan contribuyendo activamente durante más tiempo, tenemos que darles formas de trabajar más flexibles. No vamos a esperar que sigan teniendo que desplazarse y que tengan que intentar hacer las mismas cosas que hacían antes, sino que hemos aprendido cosas muy positivas de las formas en las que la gente puede seguir contribuyendo económicamente y de una forma que es más coherente con las aspiraciones de la gente que cuando son más mayores disfrutan y quieren hacer. Como tenemos una población envejecida, pero eso no significa que queremos
tenemos que pensar que esa gente no puede ser positiva y contribuir. Y hay mucho más que podemos hacer para hacer que esas contribuciones tanto humanas sean humanas y sostenibles. Bueno, cuando he empezado he dicho que también la población joven se va reduciendo cada vez más. Yo a veces pienso que el cambio más fuerte de mi época política ha sido este. En casi la mayor parte de mi servicio como político, uno de los retos a los que nos hemos enfrentado es encontrar cosas para que la gente joven pueda hacer. Pensamos que era el empleo, la falta de empleo y que el gobierno tiene que buscar oportunidades para que los jóvenes puedan hacer trabajo voluntario, actividades y actividades significativas para los jóvenes. Pero hoy en día, con el problema económico en Gales, no es el desempleo, sino la falta de personal, la falta de empleados, porque nuestra gente joven, em, el exceso de empleados y de gente joven ha sido la raíz de la desigualdad en la sociedad europea. Y también ha llevado a que bajen los salarios y a desestimar a la gente joven pensando que en una economía global eran prescindibles. Ahora las sociedades tienen que ser más iguales, basadas en la igualdad y para impulsar el valor que debemos considerar que tienen todos los jóvenes y especialmente aquellos que se encuentran en el mercado, por las fuerzas del mercado, desplazados. La gente joven en la siguiente década van a ser unos de los más valiosos recursos que tenemos y no podemos permitirnos desperdiciar la contribución de un solo joven o una sola joven en nuestra sociedad. Y quiero dar simplemente un ejemplo sobre la forma en la que estamos intentando cambiar este campo. Al igual que en el País Vasco, nosotros tenemos niños y niñas que sus padres no pueden cuidarles y entonces pasan a servicios sociales y al cuidado del Estado. Sabemos que los resultados en la vida de esas personas más adelante van a ser bastante malos. Sabemos que a menudo se encuentran entre los juguetes rotos de la sociedad y terminan en las cárceles de un número desproporcionado, sufren enfermedades mentales. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo de modo que estos jóvenes puedan ser actores económicos en tiempos de cambio demográfico? Bueno, para nosotros estamos realizando un experimento, el experimento más grande del mundo a nivel global, y durante 2 años cada persona, cada joven que ha utilizado los servicios sociales de Gales se le dará un salario que esté ajustado al nivel de vida, o sea, comparado con otros experimentos de este tipo, la dotación es bastante generosa y la teoría de esta política es que con este comienzo en el futuro, para apoyar su independencia, podrán labrarse un futuro exitoso por sí mismos. Podrán invertir en el tipo de decisiones que generen una cadena de responsabilidad y de logros desde donde están ahora hasta donde quieren encontrarse en el futuro. Este experimento dura durante 2 años y solamente llevamos 1 año con él, y lo que hemos encontrado entre los jóvenes que han recibido esta subvención
pensamos que en principio se puede pensar que esto es una fiesta, es decir, que la subvención les ayuda a pasárselo bien, pero lo que hemos encontrado es que esos jóvenes y esas jóvenes han invertido en decisiones, han dedicado esta subvención a cosas que les van a dar una oportunidad mejor para triunfar en el futuro. Es decir, han pagado, por ejemplo, la entrada para un piso donde van a vivir, tener una vida. Han utilizado el dinero para realizar un curso, para formarse, para adquirir las destrezas que van a necesitar en un futuro. Han utilizado el dinero para aprender a conducir. Es una decisión que les permite ser móviles y que les permite además acceder al mercado laboral que de otra manera no podrían. Es decir, les ofrecemos una oportunidad que no estaba disponible a su alcance y esto ayuda a luchar contra el problema demográfico a lo que nos enfrentamos y aumentar las posibilidades de todos los jóvenes, porque cuando esta gente son personas que son muy valiosas, pero debemos ayudarles a que aprovechen sus oportunidades al máximo y a que puedan realizar su contribución para el bien de todos. Otros ejemplos prácticos en los que yo creo que el gobierno está apoyando un futuro más optimista, debe actuar para luchar contra el reto demográfico, es hacer el lugar de trabajo más atractivo, feminizar los lugares de trabajo, hacerlo más atractivo para las mujeres, ofreciendo también alojamiento accesible. El futuro no es simplemente coherente con lo que podemos llegar a esperar, sino que sea coherente con los retos del planeta, que es tanto frágil como necesitado de atención. Todas estas cosas, el gobierno de Gales se está dedicando a todas estas cosas, que es lo que podemos hacer para asegurar que que el impacto económico de la demografía se mitiga para ofrecer a la gente oportunidades de acceder más fácilmente a su lugar de trabajo. Y mi pensamiento final es la línea más retadora, desde luego, en el Reino Unido. El reto demográfico de Gales es uno de los aspectos de ello, es que tenemos una economía más abierta, una economía que da la bienvenida a personas de todas las partes del planeta, una economía que no está basada en rechazar a la gente, cuyas vidas han sido tan difíciles en sus respectivas partes del planeta, refugiados, personas que buscan asilo en Gales, etcétera. Tenemos la ambición como gobierno de ser una nación santuario en lo que respecta a que presentamos una mano positiva a la gente que lo ha pasado mal en Siria, en Hong Kong, en Afganistán y, por supuesto, en Ucrania, donde tenemos miles, en Gales tenemos miles de ucranianos que viven en nuestro país. Y todas estas personas aportan ambiciones, aportan y son gente que tenemos el privilegio de contar con ellos en nuestra sociedad como ciudadanos de Gales. Y a la vez también, igual que la economía vasca y la economía galesa, otro de los retos es comunicar este mensaje de manera más abierta al mundo y cuando sea necesario, a ofrecer este sentido de santuario a aquellos y a aquellas personas que han pasado por dificultades en cualquier parte del mundo. Quería resaltar este cuarto punto porque me lleva al último tema de mi corta presentación.
Yo estoy aquí y Gales está aquí porque las respuestas a estos retos de la metrópolis del futuro no pueden encontrarse solamente en un solo lugar. Sugiero que las respuestas que estamos buscando en Gales, que he presentado aquí, he venido al País Vasco, lo mismo que voy a otros sitios, y con mucho más interés por aprender que por enseñar. Necesitamos una alianza de gente con la misma mentalidad progresiva, con gobiernos que estén deseando innovar, experimentar y compartir y cooperar. Y el objeto de estar aquí con nuestros amigos del País Vasco es precisamente eso, para fomentar esas alianzas entre personas con la misma mentalidad, abordando los mismos retos. Nos acercamos desde las tradiciones socialdemocráticas en las que nos reconocemos y que vemos que las soluciones las soluciones que enraicen con las personas y con los que la necesitan más. Nuestras soluciones que se basen no solo en la competición, en competir, sino en la cooperación, en la colaboración y en soluciones colectivas que beneficien a los ciudadanos. Agradezco mucho la oportunidad de venir a explicar estos temas aquí, ya que trabajamos juntos para encontrar formas de abordar los retos en Metrópolis y también en especial soluciones que aborden lo que veis detrás de mí, que enfaticen nuestra humanidad, que nos permitan crear futuro que es sostenible, no solo para los poderosos o los privilegiados o los que ya tienen muchos bienes en el mundo, sino para aquellas personas que sin el esfuerzo colectivo siempre se encuentran en el borde marginal de la sociedad y que si no encontramos diferentes formas de actuar y de lograr, de proceder, la sostenibilidad siempre estará desequilibrada. Muchas gracias por su atención.